Bien, hermanos, buenos días. Nuevamente aquí estamos listos para compartir la palabra de Dios. Y hoy vamos a meditar en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 10 al 22. Y vamos a hablar acerca de Ananías. Ananías, un hombre usado por Dios. Creo que cada uno de nosotros queremos, deseamos y buscamos ser hombres de Dios usados por Él. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de Ananías, un hombre usado por Dios. Ahora, el nombre de Ananías lo encontramos varias veces en la Biblia. Y no voy a leer los versículos donde encontramos este nombre, solamente voy a dar las citas. Por ejemplo, en Nehemías 3:23, ahí encontramos el nombre de Ananías, una de las personas que ayudaron en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Nehemías. En Jeremías 36:12 nos habla de que Ananías fue el padre del rey Sedequías. En Daniel 1:6 nos habla de Ananías, que fue uno de los compañeros de Daniel y de otros dos jóvenes quienes fueron llevados a Babilonia. También encontramos en Hechos 5 del 1 al 11, donde encontramos esta pareja, este matrimonio, Ananías y Zafira, quienes se pusieron de acuerdo para mentirle a Dios y que les costó la vida. También encontramos en Hechos 10:19 de Ananías, que es el personaje del cual vamos a hablar el día de hoy. Y en Hechos 23:2 encontramos al sumo sacerdote cuyo nombre era Ananías y que en esta ocasión manda a golpear al apóstol Pablo en la boca. Entonces encontramos varios personajes con este nombre de Ananías. Ananías tiene dos significados su nombre. Uno significa Jehová le ha favorecido y el otro significado Dios se ha revelado. Entonces, hoy en este día vamos a hablar acerca de Ananías, un hombre usado por Dios, esperando que este mensaje traiga bendición a su vida y nosotros podamos también ser hombres usados por Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento te agradecemos la vida que nos das. Y te agradecemos la oportunidad que nos das nuevamente de poder compartir tu palabra, esperando que sea de gran bendición a nuestra vida y traigas bendición al pueblo que escucha, a tus hijos que escuchan y aún aquellos que aún no son creyentes y que escuchan, tú uses tu palabra para hablar al corazón de ellos. Derrama tu bendición, usa a tu siervo y cumple el propósito que tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces Ananías, un hombre usado por Dios. Bien, en primer lugar vamos a ver Ananías con un encargo sorprendente. Dios siempre tiene encargos para sus hijos, para usted y para mí, como la tuvo también para Ananías. Entonces, aquí en primer lugar vamos a ver a Ananías con un encargo sorprendente. Bien, Hechos 9, vamos a leer el versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Aquí nosotros primeramente vemos su residencia, el lugar donde Ananías vivía. Y nos dice la Escritura que vivía
en Damasco. Damasco se encontraba a más de 160 kilómetros de Jerusalén. Y si recordamos un poco el contexto de este pasaje, encontramos, por ejemplo, en el capítulo 6, Esteban es arrestado por compartir, por predicar el mensaje de Dios, y que no podían resistir a la manera en que él predicaba y compartía la ley de Dios. En el capítulo 7 encontramos la defensa que hace Esteban de una manera clara, extensa y poderosa, de manera que los oyentes ya no pueden resistir a la forma en que él compartía, lleno del Espíritu Santo, y entonces no resisten y terminan apedreándolo. Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Y en el capítulo 8 encontramos la persecución de la iglesia. Saulo, cuando dieron muerte a Esteban, dice que él consentía en su muerte. Él estaba de acuerdo, y naturalmente para él era algo que aprobaba el hecho de que mataran a Esteban, porque Saulo estaba en contra de los cristianos, en contra del evangelio. Y después de la muerte de Esteban, entonces se desata una persecución dirigida por Saulo de Tarso. Y dice los versículos 1 al 3 de Hechos 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Entonces aquí nosotros podemos ver el sufrimiento de la iglesia, la actitud cruel, dura de Saulo, persiguiendo a los cristianos. Imaginen esa escena. Usted puede estar ahí tranquilo, adorando a Dios con su familia en el santuario o en su casa, y de repente llegan las autoridades y los toman a ustedes presos, y que si ustedes no reniegan o no rehúsan negar al Señor Jesucristo, entonces los van a meter a la cárcel o los van a ejecutar. Es una situación muy, muy difícil, muy dura, y es lo que estaba pasando la iglesia de Jerusalén. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los cristianos. Su deseo y propósito era terminar con ellos. Entonces, todos los cristianos conocían al apóstol Pablo. Entonces, en Damasco estaba viviendo este hombre, este discípulo del Señor llamado Ananías. Entonces, la seguridad que Damasco ofrecía a Ananías y a otros discípulos había desaparecido como consecuencia de la persecución. Ya no era seguro allí en Damasco, porque el apóstol Pablo llevaba cartas, llevaba permiso, llevaba autoridad para apresar también a los discípulos que encontrara allí en Damasco. Entonces, Ananías con un encargo sorprendente. Y en el versículo 11 y 12 encontramos la orden. Hechos 9, versículos 11 y 12. Dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno
llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Allí encontramos la orden. Podemos ver que el Señor conoce perfectamente todo. Le da las indicaciones de una manera clara. Sabe en qué calle está uno, sabe en qué casa, sabe en qué condición, y así se lo menciona Ananías para cumplir con este encargo sorprendente. ¿Cómo hablaba Dios antes? Cuando vamos a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habiendo hablado de muchas maneras. Y aquí en este pasaje encontramos una de las muchas maneras en que el Señor hablaba a sus siervos, a la gente, a través de visiones. Le muestra a Ananías y le dice acerca del encargo que él debe de cumplir, pero también le muestra a Saulo de Tarso en visión acerca de Ananías, quien iba a realizar su ministerio entonces con él. Entonces ahí encontramos la orden. Dios le dice a Ananías: levántate y ve. En los versículos 13 y 14 encontramos el argumento. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Como si el Señor necesitara esta información de parte de Ananías. Pero Ananías le abre su corazón, le hace sentir lo que él conoce y lo que él siente. Y nosotros tenemos que entender la renuencia de Ananías. ¿Por qué? Porque conocía al apóstol Pablo, sabía quién era Saulo. Entonces, tenemos que entender eso. Ananías había escuchado la voz de Dios, pero el plan era riesgoso, lleno de incertidumbre. Aunque el Señor le dice que Saulo está ciego, y tal vez Ananías diría: bueno, déjalo así. Además también Saulo está orando, es lo que le dice el Señor a Ananías, y tal vez en la oración de Saulo está pidiendo que alguien vaya y le muestre el plan de Dios para su vida. Pero ya era transformado Saulo. Entonces había incertidumbre, era un plan riesgoso, y Ananías estaba renuente para obedecer la orden que el Señor le estaba dando. Tenemos también aquí la afirmación de la orden. Versículos 15 y 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios sabía lo que había que hacer, pero necesitaba la obediencia de Ananías. Pero la obediencia de Ananías exigía fe y absoluta confianza en Dios.
Comprendiendo la necesidad que tenía Ananías de más información, Dios le revela más detalles en cuanto a su plan. Y en el versículo 15 encontramos esta palabra: instrumento escogido me es este, escogido. Antes de que Saulo escogiera al Señor, ya el Señor lo había escogido a él. Y es lo que le dice el Señor a Ananías: ve, porque yo lo he escogido. Así como Él nos ha escogido a nosotros, a ti, a mí, antes de que nosotros escogiéramos al Señor. La iniciativa siempre es del Señor a buscarnos. Y podemos ver Juan capítulo 15, versículo 16. Dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces Él escogió a Pablo antes de que Él lo escogiera a él. Y antes de que tú y yo escogiéramos al Señor, Él ya nos había escogido. Entonces le da información, le da más detalles el Señor a Ananías para darle más confianza y obedecer esta orden, este encargo que le hace a Ananías. Y dice la escritura en el versículo 16 que vamos a ver en un ratito. Pero aquí nosotros podemos ver que el Señor escogió a Ananías en la etapa inicial para transformar a un Saulo de Tarso. Ahora, por un momento, póngase en los pies de Ananías. ¿Saulo, embajador de Cristo? Si él era un hombre cruel, sin misericordia, un criminal, pero Dios así trabaja, Dios así obra. Y en el versículo 16 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué logra el sufrimiento? Bueno, el sufrimiento muchas veces doma nuestras vidas, doma nuestros corazones. Y Dios tiene una escuela, la escuela del padecimiento. Es allí donde aprendemos humildad, aprendemos compasión, aprendemos paciencia, aprendemos gracia, aprendemos fortaleza. En esa escuela del Señor, que es la escuela del padecimiento, la escuela del sufrimiento. Y podemos ver lo que Pablo más adelante ya mencionaba en su primera carta, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
Decía el Señor a Ananías, le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ahora vemos ya como un discípulo del Señor, como un creyente, como un misionero, todo lo que él estaba sufriendo por causa del nombre del Señor. Ahora, si estos versículos los leyéramos o los directores de seminarios e institutos bíblicos se los leyeran a los candidatos al ministerio, tal vez habría menos inscritos. Pero siempre podemos ver que Dios tiene una manera de trabajar con sus hijos. Aunque no entendemos todas las razones por las que tenemos que sufrir por el nombre del Señor, debemos estar convencidos de que esto es parte del plan soberano de Dios para prepararnos, de modo que podamos ser sus instrumentos de gracia para un mundo cruel y abatido. Y ese fue sin duda el plan para Saulo de Tarso. Ananías necesitaba conocer esa parte del plan de Dios y tener más confianza y así obedecer entonces este encargo sorprendente. Ananías con un encargo sorprendente. En segundo lugar, Ananías, un héroe olvidado. Vamos a ver el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías, un hombre olvidado. La renuencia de Ananías se desvanece. Y entonces dice la palabra, fue Ananías. ¿Cómo le diría estas palabras a Saulo? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Qué momento para Ananías poder acercarse a este hombre, Saulo de Tarso, quien todos los cristianos le tenían miedo. Pero ahora Ananías ahí está frente a él, se acerca a él, lo toca y le dice, hermano Saulo, lo acepta como parte de la familia, pone sus manos sobre él. Qué momento para Ananías estar ahí ministrando a este hombre que Dios tenía en sus planes y que Dios había tocado. Eso es confiar en el plan de Dios. Ese fue para Saulo el primer toque de gracia de un hermano en la fe. Qué privilegio, qué bendición, qué momento para Ananías. Ananías, un héroe olvidado. Y muchos sirven a Cristo así de esa manera alrededor del mundo, en el anonimato. No sabemos sus nombres, viven sin fama, sin ese reconocimiento, pero son personas, son creyentes que siguen haciendo las cosas con fidelidad, sirviendo al Señor, predicando, enseñando, visitando, discipulando, ministrando, pero tal vez nunca sabremos sus nombres, pero ahí están sirviendo al Señor con esa fidelidad. La gran mayoría son los Ananías del mundo. Y el versículo 17, qué momento tan grande para Ananías. Ananías puso de lado sus temores y se lanzó con fe. Veamos el versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado.
Qué momento tan inolvidable el de esos dos hombres abrazados, llorando de alegría. Un momento muy especial. Pudo experimentar Ananías una gran bendición en ese encuentro, pero la curación y el bautismo eran solo el comienzo del plan de Dios. Ananías ministra a este hombre, Ananías bautiza posiblemente a este hombre. Es una gran bendición, Ananías, en la vida de Saulo. Y podemos ver los versículos 19 al 21. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. La transformación es asombrosa en la vida de Saulo de Tarso. Saulo recobra la vista al instante. Saulo es bautizado y ahora Saulo está compartiendo el mensaje de Dios. La transformación es asombrosa. Y Saulo no aflojó el paso en este aspecto. Dice el 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y esta palabra demostrando nos habla que el apóstol Pablo tenía esa habilidad para enlazar las verdades y poder enseñar de una manera clara el mensaje de Dios. Era un comunicador convincente. Pero podíamos preguntarnos, ¿y si Ananías no hubiera obedecido? ¿No hubiera ido allí con Saulo de Tarso para ministrarle? La obediencia de Ananías cambió el destino de millones de personas. Si nosotros vemos la Escritura, ya no encontramos en otra ocasión a Ananías. Pero Ananías fue una persona clave en la vida del apóstol Pablo. Un hombre sencillo, un hombre piadoso y un hombre obediente para ministrar a este hombre, a quien Dios iba a utilizar de una manera extraordinaria para llevar el mensaje a miles y miles de personas y salvar a mucha gente. Pero ahí estaba este hombre, Ananías, compartiendo y obedeciendo al Señor. Algunos elementos sorprendentes de la voluntad de Dios. Y vamos a ver 4. Primero, las sorpresas son siempre parte de la dirección de Dios. Para Saulo, la sorpresa fue una luz que vino del cielo haciendo la transformación de una vida. Saulo iba con otros planes a Damasco, pero se llevó una gran sorpresa porque así trabaja Dios. Y hace Dios la transformación de la vida de Saulo. Para Ananías fue una orden aparentemente ilógica de parte del Señor a través de una visión. Pero Dios tenía sus planes para la vida de Saulo y quería usar a Ananías. Y esto nos recuerda también en el llamado de Abraham. Allí en Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice la Escritura de esta manera: por la fe Abraham, siendo llamado,
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él obedece sin tener todos los detalles de ese llamado de Dios. Y Dios le va mostrando en la medida de su obediencia cómo Dios lo va guiando. Entonces, así lo hace Abraham, así lo hace Ananías. Segundo, las promesas siempre estimulan nuestra necesidad de fe. A veces el plan de Dios lo asustará o lo intimidarán sus demandas. Porque Ananías dijo, Señor, tú sabes cómo es ese hombre. Como diciéndole, Señor, yo no quiero ir, mi vida peligra con él. Y a veces el plan de Dios nos puede asustar, nos puede intimidar las demandas de él. Pero la fe dice, no lo entiendo todo, pero confío plenamente en ti y entonces lo voy a hacer en la plena dependencia y plena confianza en ti. Ahora, Dios tiene más cambios en mente para nosotros que lo que podemos imaginar. Pueden ser ajustes de actitudes que Dios quiere cambiar en la vida de nosotros. Puede ser esa vida de comodidad, que nosotros podamos cambiar la comodidad y lanzarnos para ministrar a personas que no conocemos, pero que el Señor nos manda a que nosotros ministremos y toquemos personas que necesitan de Dios y que tal vez no conocemos, pero Dios quiere bendecirles a través de nosotros, o tal vez un cambio de lugar, un cambio de residencia. Entonces, coopere sin importar riesgos. Tercero, salir por fe siempre hace más claro el plan de Dios. Ananías salió y supo más de lo que Dios iba a hacer en la vida de Saulo de Tarso. Saulo se sometió al ministerio de Ananías y supo más del plan de Dios para su vida. Supo que Dios le estaba llamando para ser ese instrumento de llevar el mensaje ante personas importantes, y también supo que iba a sufrir por causa del nombre del Señor. Y el apóstol Pablo, él decía, yo me gozo en las debilidades, en las tribulaciones, por amor a ustedes. Eso lo supo el apóstol Pablo a través del ministerio de Ananías a su vida en aquella ocasión, lo que Dios le había dicho a Ananías. Y así es como Dios actúa, así es como Dios obra. Y en cuarto lugar, la obediencia siempre estimula el crecimiento. Profundiza las raíces de la fe, nos hace más fuertes para confiar más en Dios y estimula el crecimiento en todas las áreas de la vida. Ananías, en ese momento, cuando llega con Saulo de Tarso, el poder ver el poder sobrenatural de Dios. Así como nos dice allí en el versículo 18, que ya leímos hace un rato, pero quiero leerlo nuevamente, versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ananías vivió esa experiencia, y solo él vivió esa experiencia, poder ver cómo Dios obraba para darle sanidad de sus ojos, sanidad de su cuerpo de una manera instantánea. Ver lo que Dios estaba haciendo en la vida de Saulo de Tarso. Entonces, la obediencia siempre estimula el crecimiento. Cuando obedecemos al Señor y empezamos a ver lo que Dios hace en la vida de las personas,
entonces hay un crecimiento espiritual en nosotros. Nuestra fe crece más en el Señor y en todas las áreas de nuestra vida. Pero eso a través de la obediencia. Y quiero terminar con esto. Hemos hablado acerca de Ananías. Ananías con un encargo sorprendente. No fue fácil para él obedecer, pero él obedeció y vio lo que Dios podía hacer y pudo hacer en la vida de Saulo de Tarso. Ananías, un hombre olvidado, tal vez muchos no se acuerdan de él, pero pienso que el apóstol Pablo siempre lo tenía presente en su mente y en su corazón, porque había sido el hombre que había ido a ministrarle en ese momento de su encuentro con el Señor. Pero ahora hablemos de usted, hablemos de mí, hablemos de nosotros. ¿Hay algo en su vida que lo ha mantenido ciego hasta ahora al poder de Dios? Tal vez tú dices, yo quiero ver más el poder de Dios en mi vida. Tal vez el temor a lo desconocido o a la incertidumbre en cuanto al futuro le están impidiendo obedecer la clara dirección de Dios. Dios ha estado llamando a su corazón. Dios quiere usar su vida para bendecir a otras personas a quienes Él ha estado tocando, a quienes Él ha estado llevando en esa convicción de pecado. Pero tal vez tiene miedo, tal vez hay incertidumbre en su corazón. Decida poner su confianza en Dios. No importa lo sorprendente que pueda parecer su plan. El mundo necesita más héroes. El mundo lo necesita a usted. Me necesita a mí, nos necesita a cada uno de nosotros. Y así como hemos visto de Ananías, un hombre usado por Dios, obedeciéndole, haciendo lo que a él le tocaba hacer, de esa manera también Dios quiere usarnos. Y que puedas decir tu nombre, un hombre usado por Dios. Julián, un hombre usado por Dios. Pedro, un hombre usado por Dios. Así como lo fue Ananías. Y uno nunca sabe a quién nos envía Dios para ministrarle. Dios usó grandemente a Ananías para ayudar a Saulo de Tarso. Un gran hombre de Dios utilizado tremendamente por él para bendición de mucha gente y salvación de mucha gente. Entonces no temamos obedecer al Señor. Tal vez Dios te está llevando a algunas personas que tú no conoces, pero que Dios ya está obrando en ellos. Entonces obedece al Señor, no seas renuente. Toma los riesgos, date el tiempo y depende de Dios para poder hacer lo que Él quiere y poder vivir esos momentos que vivieron Ananías y Saulo de Tarso. Él tenía miedo, pero ahora, allí en ese momento, podía tocarlo, podía abrazarlo, podía llorar con él. Y esos momentos son los momentos que Dios quiere que vivamos, pero tenemos que obedecer. Hay gente que te está esperando, hay gente que me está esperando. Y tal vez en este tiempo de pandemia no podamos hacer visitas personales, pero sí podemos hacer llamadas, podemos hacer videollamadas y llegar al corazón de la gente y ministrarles bajo la dirección de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros necesitamos darnos el tiempo y que el Señor nos llene de su compasión y de su amor para servirle, para obedecer y ver lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros con aquella gente
que necesita de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en tus manos ponemos nuestras vidas. Quita de nosotros el miedo a obedecerte en aquellos planes, en aquellos encargos que tú tienes para nosotros. Hay gente que tú estás tocando y que tú quieres llevarnos en contacto con esas personas. Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, a tu voz, y poder ver tu gran poder obrando en nuestras vidas, pero más en la vida de esas personas, para traerles a la salvación, a un encuentro personal contigo. Y no sabemos los planes que tienes para esa persona, pero ayúdanos a ser esos hombres obedientes, usados por ti para bendición. Señor, levanta a Ananías de tu pueblo para ser obedientes a lo que tú nos mandas. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros y lo que seguirás haciendo a través de nosotros. Te pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.